Sale pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber Sí, demostrado, ¿no? Porque en Chalco, ni, pues. ni llegado a la biblioteca, güey, Bueno, lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la pandemia al usar el cubrebocas no podías respirar o se te empañaban los lentes, si cuando ibas al súper buscabas la fila con menos gente para formarte, pero aún así nadie respetaba la sana distancia, si no entiendes cómo es que el Omicron se extendió tan rápido, si en cada lugar al que entras te miden la temperatura y te dan gel antibacterial, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente ya tuviste, tienes o tendrás cobicho, pero lo más probable es que en algún momento te dio y ni siquiera te diste cuenta. Esta semana, desde la cuarentena otra vez, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. By Qué tal, contradiction. chicos? ¿Cómo están? Una semana más en el encierro, Sí, y otra vez para pero nuestros, tenemos... sí, y otra vez para nuestros escuchas, ¿no? Y los que nos ven en YouTube, pues seguimos enfermos de COVID, ¿no? O sea, seguimos en nuestras casas y pues otra vez vamos a grabar desde aquí, pero ahora ya la programación ya, retomamos Ya la vamos a programación regresar, normal, porque no sabemos de regresa qué platicar. No, porque ya y no sabemos de qué contarles, ¿no? exacto. Y bueno, Sacamos los y datos. esperamos que ya a partir de la semana que entra todo se normalice, ¿no? Bueno, para los que nos están viendo en YouTube, van a ver que nuestros fondos, ¿no? Son de un lugar de Francia, que es un hospital Esquirol, que va a ser uno de los lugares protagonistas de esta historia. Crista como satélite en el espacio, pero El bueno, gran nosotros andamos protagonista. en Francia, en Besançon. Ese Christopher está en el mundo porque es el protagonista de todo, de Esa... todas las historias. Bueno, entonces, déjenme platicarles el día de hoy una cosa, una historia muy chida, muy interesante. Cuando me la encontré me quedé impresionado. Los horrores de la guerra son inimaginables y tocan a todos y a cada uno de los aspectos de la sociedad. En el nivel de la infraestructura, los países, ciudades o poblaciones afectadas por esta quedan destrozadas. Y no pasa menos con las mentes y las almas de los sujetos involucrados, de los soldados, de las víctimas, de todos. En el capítulo 21 de este podcast, hace 10 capítulos, platicamos sobre el caso de un matemático afectado por la guerra y que pasó cautivo varios años en un campo de concentración. Pero lejos de afectarle su mente, la de John Kerrick, fue un motivo para hacer avances en el campo de la probabilidad y la matemática experimental, ¿no? Bueno, si no han escuchado el capítulo, se lo recomendamos. Es un matemático en un campo de concentración. Es el del matemático que se puso a hacer muchos Sus aventar monedas, volados. ¿no? Y Exactamente. Volados. Para comprobar un teorema importante de matemáticas. Exacto. De manera empírica, ¿no? Así es. la ley de los grandes números, ¿no? Fue Ujú. para lo que se rifó el Kerrick. Se Bueno, rifó no ser experimento, ¿no? Que así es. hablamos, ¿no? También de ese detallito. Sin embargo, no todas las experiencias de guerra son las mismas, eso ya lo sabemos. Hoy les contaré del oscuro y perturbador caso del matemático André Bloch. ¿Ya lo habían escuchado alguna vez en su vida? No, güey, tiene como nombre Nunca. de un youtuber, ¿no? Es como, vamos a viajar hoy con André Vlogs, ¿no? O sea, Ándale. André Bloch. Bueno, yo no lo había escuchado hasta que empecé a investigar, pero este trimestre que estuve en la clase que fui ahí profesor de la clase de variable compleja, sí me encontré sus resultados. Ok. En algún momento me los crucé, pero vamos a ver quién es André Bloch, ¿no? o sea, nada, como paréntesis, eso quiere Ujú. decir que es un matemático, pues, digo, está cabrón que no lo hayamos escuchado, Porque no nos pero dedicamos tiene, a eso. pero tiene resultados en variable compleja y es una rama de las matemáticas muy teórica y ya así de Big Boss, ¿no? O sea, ya son, Sí. De hecho, ok, eso vamos a platicarles de André Bloch. André Bloch nació el 20 de noviembre de 1893 en Besançon, en Francia. Fue hijo de padres de origen alsaciano y judío. Alsaciano es una región de Francia.
Fue el mayor de 3 hermanos y con su inmediato hermano menor, George, se llevaban 11 meses de diferencia porque Ah, Bloch nació el 20 de noviembre de 1893 y su hermano el 13 de octubre de 1894. O sea, literal, poquito menos de 11 meses. Y el hermano más chico se llamaba Henry. Debido a la poca distancia de edad que existía entre André y entre George, asistieron juntos al Liceo de Besançon, donde su profesor Carrus les enseñó matemáticas entre 1908 y 1909. Carrus, Carrus es un matemático sobresaliente de Francia. No súper famoso, pero sí aparece en los libros de historia. Sí tiene allí algún resultadillo. Quizá nosotros no lo conozcamos, pero en Francia sí es alguien es como medio platicamos reconocido. de René Benítez, ¿no? O sea, que en Ándale, México, ándale, al menos, ándale. en México es muy reconocido, ¿no? Sí, Que exacto. tal vez no sabemos si es muy afuera de México, pero al menos en México lo es. Exactamente. Al menos yo lo conozco. Al menos si yo lo conozco, siento que ya es famoso. O sea, sí. Exacto. Bueno, Bueno, un matemático más a la grande lista de matemáticos franceses. ajá. Bueno, allí el profesor Carrus reconoció que ambos, André y George, tenían dotes para las matemáticas y los animó a que presentaran el examen en la Escuela Politécnica de París, que era como en aquel tiempo la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? ¿Se acuerdan antes que no existía la UNAM? Nos platicó este Chris, estaba la Escuela Nacional Preparatoria y ahí se formaban todos los de educación superior, pues así era la Escuela Politécnica de París. En 1910 estudiaron un año con el profesor Georges Valiron. Georges Valiron también es un matemático muy famoso de Francia. De hecho, este académico fue alumno de Borel, ¿no? Hemos escuchado El los teorema de teoremas de Borel. Borel, Exacto. de la Jaime Borel. compacidad. De todas estas cosas del análisis de Borel, bueno, Georges Valiron fue alumno de Borel. Y además, Georges Valiron fue el asesor de doctorado de Laurent Schwartz, el de la famosísima Desigualdad de Schwartz. desigualdad de Schwartz. de Schwartz, Entonces, o los Georges espacios de Valiron era Schwartz. una reata voladora de París. En esos días era una reata voladora. Bueno, una riata voladora, ¿no? Sí, Porque es de París. una reata voladora. Le raté voladore. Ok. Valirón escribió: en octubre de 1910 tuve a los 2 hermanos en mi clase. André ya había mostrado su interés en las matemáticas abstractas, en donde más tarde haría contribuciones significativas, pero raramente hablaba y ni siquiera se molestaba en preparar o estudiar para los exámenes. George, en cambio, era más vivaz y quizás era mejor matemático que su hermano André, André es nuestro protagonista, pero George era mucho mejor que André. Okay. George era el primero de mi clase, mientras que André era el último de los 11 alumnos que tenía. André tuvo suerte de que Ernest Bessiot, otro matemático francés, le aplicara exámenes orales, con lo que consiguió entrar a la escuela politécnica. O sea, básicamente a André Bloch le tocó un cubiculazo con Ernest Bessiot para que pudiera entrar, porque eso es examen y no se quedó, y entonces después habló con Ernest Bessiot y entonces ya entró, ¿no? Dijo, ¿qué te pasó en las rodillas, André? ¿No? No, sacré blue. Naga. Los hermanos terminaron el liceo en 1912 y antes de entrar a la escuela politécnica, que ya era la universidad, hicieron un año de entrenamiento militar, su servicio militar. En octubre de 1913 terminó su entrenamiento e ingresaron a sus estudios universitarios. Anualmente, la escuela politécnica, que es como la UNAM, no sé si todavía ahorita en estos días, pero en aquel tiempo así era, solo recibía 500 alumnos al año, solamente 500 alumnos al año. Y entonces los reciben así en orden de prelación. ¿No? Pues como la UNAM también, güey, pues, nada más sí. 500 al año y ya. Entonces los reciben en prelación, en orden de prelación. Cuando entraron, André entró en el lugar 151 y su hermano George en el lugar 229. O sea que estaban por arriba de la media, o sea, por arriba de la mitad
¿no? De Ajá. todos los alumnos. De Eran nivel, ¿no? buenos, eran buenos. Pero bueno, como todo en la historia, pues pasan vicisitudes en esta vida y ni modo, ¿no? Así pasa. El 28 de julio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo y con ello dio inicio la Primera Guerra Mundial. En este conflicto, dos bandos se enfrentaron. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, y en el otro bando se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, el Imperio Británico y el Reino de Italia. Por esta razón, los hermanos fueron reclutados por la leva y mandados al frente de guerra, ¿no? Y ahí se tuerce la historia, ¿no? Como muchas historias de mucha gente. Andrés se desempeñó como subteniente de artillería y estuvo adscrito al cuartel general del general Noel Edouard, vizconde de Courier de Castelnau, que comandaba el segundo ejército francés en Gran Couronne, cerca de Nantes. Los alemanes en aquel tiempo, en esa guerra, intentaron capturar Nancy, pero después de una semana de intensos combates fueron rechazados. Después de que los franceses avanzaran hacia el río Selle, el frente se estabilizó y la lucha continuó sin progreso por ninguno de los dos lados. André Bloch formó parte de las fuerzas francesas allí durante varios meses, antes y durante un intenso bombardeo alemán, formó parte de esto que les platiqué, ahí andaba André Bloch, ¿no? Ahí guerreando. Durante soldadín, ¿no? Era soldadillo, sí, era un Era como subteniente. rescatando al soldado Ryan, ¿no? Ándale, exactamente. Durante un intenso bombardeo alemán, él estaba en una torre de vigilancia y se cayó y se golpeó la cabeza. Sus heridas fueron graves y fue hospitalizado varias veces, pero nunca recuperó la salud lo suficiente como para regresar a su unidad. Por otra parte, George, su hermano, también resultó herido en la cabeza en un enfrentamiento y perdió la vista de uno de sus ojos. Como su hermano André, George tampoco fue apto para regresar al servicio y 3 años después de que entraran, o sea, de que iniciara la guerra, de que estar en el frente de guerra, regresaron a continuar sus estudios en la Escuela Politécnica de París, ¿no? Habían dejado los estudios, cuando entraron, empezó la guerra, se fueron 3 años y regresaron a continuar, ¿no? Nada más que uno, pues su hermano George ya no tenía un ojo y el otro pues se había pegado en la cabeza. O sea, sí les fue pues mal a los Les pobres. fue mal. Uh-huh. El 17 de noviembre de 1917, casi un mes después de haber regresado de la guerra, los hermanos, junto con otros miembros de su familia, se encontraban comiendo en la finca familiar, un dominguito, ¿no? Ahí se fueron un dominguito en una carnita asada. Todo parecía ir muy bien hasta que de pronto Andrés se levantó de su asiento con un cuchillo en la mano y apuñaló a su hermano George, quien quedó tendido en el suelo desangrándose. A George le siguieron su primo y finalmente su tía, quienes también quedaron tendidos en el suelo con puñaladas por todo el cuerpo. Después de este frenesí asesino, André echó a correr a la calle gritando cosas ininteligibles. Al poco tiempo fue capturado en un estado catatónico y sin oponer resistencia, fue ingresado al hospital psiquiátrico para pacientes dementes Maison de Charendon, donde curiosamente otro famoso matemático también estuvo internado, pero eso se los contaré en otra ocasión. Entonces, aunque George era mejor matemático, pues ya conocemos el final de George y ya sabemos cómo terminó George. Era mejor matemático, no era bueno para los cuchillazos, ¿no? Exacto. Sí. Era buen matemático, pero era malo recibiendo cuchilladas, ¿no? No aguanto mucho. Cuando acabó esto, le dieron su Oscar por mejor película extranjera. Exacto. Es Parasite, ¿no? Nos estás contando Parasite, ¿no? El Chris. Sí, pues está bien surreal, ¿no? O sea, sí, claro que vi esa película, sí entiendo muy bien esa referencia. Ok. No, y aparte, un paréntesis, Chris metió el gol de rescatar al soldado Ryan. Exacto. Muy bien, este año va hacia arriba, ¿eh? O sea, no, estas referencias van hacia arriba. Estoy actualizando mis referencias.
Bueno, sí se ve, güey. Hablas del soldado Ryan, ¿no? Que es como del 95, pero ahí vamos. Sí. O sea, muy bien. Me estoy poniendo al día, ¿no? Empecé a Pero, ver Iron Man 1. pero está bien loco, ¿no? O O sea, sea, mató a su hermano, a a su sus primo primos y a y su a su tía. tía. Así, locura, güey. Pinche André Bloch. Y ahí estamos hablando de que todavía ni siquiera ha hecho ningún avance No, sobresaliente en las matemáticas. o sea, para que me digas, pues, yo no digo, pues, que es el matemático asesino, nomás, o sea, no le, ¿por qué no? O sea, dice que era había acabado la escuela, güey. Sí, 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 exactamente. O sea, aquí pues realmente él nació, dijimos que nació en el 93. Y esto es en el 17, 93 al 3 al 23. Tenía 24 años. 24 años cuando se quebró a su familia. Pero bueno, ahí no termina la historia. Cuando lo ingresaron al hospital psiquiátrico para pacientes dementes, Maison de Chandon, lo trató el reputado neuropsiquiatra Henri Baruch, que también en aquel tiempo era como el Sigmund Freud de Francia, ¿no? O sea, era una persona Ok. que se dedicaba a esas cosas. Y claro, fue un escándalo, o sea, no, sí, una locura, o sea, fue literal una locura, pero fue un escándalo. De hecho, en los show notes les voy a poner recortes de periódico donde narran Ya me imagino eso. los periódicos, ¿no? Así como los de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Así, su carnita se asó a su mano, así cosas Sí. así, ¿no? O sea, mate chingó a El su nalga. gráfico, ¿no? Sí, exacto. Y así, la foto de ¿cómo se llamaba el hermano? George. No Eh, aguantó los de- cuchillazos. ajá, ¿no? Entre cuchilladas, ¿no? Porque era matemático. Ándale, ¿cómo era matemática? Así como los titulares del metro, ¿no? Ajá, y así O el gráfico, o el la El gráfico. foto gráfico. la foto de George muerto y al lado una francesa así con su su vestidote, ¿no? Así de cabaret, Así, ¿no? exacto. Bueno, les decía que allí en el psiquiátrico lo trató el neuropsiquiatra Henry Baruch, que también estuvo sirviendo en la Primera Guerra Mundial y era el médico en jefe del hospicio. Baruch, cuando ingresó, le preguntó por los motivos de su crimen y André le contestó: pues yo los maté porque, estoy citando las palabras de Baruch, no me estoy inventando nada. Dice, pues es que los maté porque es un problema de lógica matemática. Había personas con enfermedades mentales en mi familia, del lado materno, para ser exactos. La destrucción de toda la rama familiar tuvo que seguir como algo natural. Comencé el trabajo con aquella famosa comida familiar, pero nunca tuve la oportunidad de terminarlo. O sea, él quería acabar con toda su familia de parte materna porque había gente que tenía enfermedades mentales. Si hubiera, Él, por ejemplo, ¿no? él, por ejemplo, exactamente, No mames. O sea, pero yo que se hubiera suicidado al final, ¿no? Sí. pues O sea, pues si mató a su hermano, a su tía y él O quería sea, acabar con todas. si esa era su lógica y era tan sí, tendría estricta, que se iba a suicidar. culminar con su muerte, ¿no? Ajá. Claro. Cuando el doctor Baruch le contestó que le horrorizaba de ese modo de pensar, Bloch replicó: usted está utilizando el lenguaje emocional. Por sobre todo están las matemáticas y las leyes. Usted sabe bien que mi filosofía está basada en el pragmatismo y la racionalidad absoluta. He aplicado el ejemplo y los principios de la célebre matemática de Alejandría, Hipatia. Entonces el segundo decía que se estaba comportando como Hipatia. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿a qué ejemplo de Hipatia se refería? Porque ya Lalo nos habló en algún capítulo de Hipatia Alejandría y nunca Sí. escuchamos que Hipatia fue y mató a la gente a cuchillazos, ¿no? Que investigué, no me acuerdo, que dijeron, no, fíjate que un día Hipatia llegó y mató a su hermana, ¿no? No creo que Entonces, bueno, ahí les voy a platicar a qué se refería este blog. Porque parecería desconcertante que actuara de esa manera por algo que leyó en algún lado. Y como les dije que Lalo ya nos platicó de Hipatia en el capítulo 10 de este podcast, el hecho al que se refiere lo cita Charles Kingsley en un libro de 1853 que Bloch había leído, donde el autor describe la reacción de Hipatia frente a su experiencia de ver gladiadores masacrar prisioneros, ¿no? Dice,
Cito las palabras del autor. Y sin embargo, el semblante de Hipatia no vaciló. ¿Por qué habría de hacerlo?, se pregunta el autor. ¿Qué significaba ese número de muertos junto a los miles que habían perecido año tras año durante siglos? Por ese y otros detalles mucho peores en los anfiteatros del imperio, por esa fe cristiana que se habían comprometido a restablecer. Era parte del gran sistema y debía soportarlo. Después de todo, ¿cuáles fueron las vidas de esos pocos semibrutos que regresaron allí unos años antes del barro donde brotaron, en comparación con la regeneración del mundo? En realidad, de aquí lo que está hablando el autor es como que no importa un mal menor por un bien mayor, ¿no? O sea, según el autor se inventó, se fumó, ¿no? Un churrito y dijo que yo lo vi. Hipatia vio a los gladiadores y dijo, pues no importa que se mueran porque eso ha pasado muchas veces en el Imperio Romano y pues es para un bien, pues, mayor, ¿no? Entonces, y este blog dijo, bueno, pues tiene razón, ¿no? O sea, también va a ser para un bien mayor que yo mate a mi familia porque ya no va a haber más enfermos mentales, ¿no? Menos enfermos mentales en este mundo. No es posible saber si esto que cuenta fue realmente la reacción de Hipatia, pero sea como sea, Bloch lo tomó como ejemplo de que la lógica matemática debe imperar sobre cualquier cosa en la persona y bajo este principio cometió los asesinatos. Pero aquí el detalle es que él lo habla bajo la lógica, pero cuando sucedió fue un ataque de histeria, no fue ninguna lógica. Y yo creo, o sea, fíjate que bueno, ya nosotros, bueno, Lalo y yo que somos fans del otro podcast, ¿no? De Leyendas Legendarias, hablan mucho de los asesinos seriales y bueno, hay como una triada de síntomas, ¿no? Sí, que necesitas para poderte hacer un asesino serial, ¿no? Bueno, digamos que aparecen, ¿no? En muchos asesinos seriales. Pero uno de esos es una historia familiar gacha, que aquí realmente no sabemos si hubo una historia familiar fea, pero pues por lo que cuenta es que había enfermos mentales en su familia y como en aquellos tiempos los enfermos mentales los enviaban al hospicio y ya nadie se acordaba de ellos. Otro es golpe en la cabeza. Fue un fuerte golpe en la cabeza, golpe, ¿no? Y algún trauma, ¿no? O sea, familiar o abuso o así. Pero en este caso los traumas fueron pues nada más estar 3 años en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En las trincheras y eso. Entonces quizá también Bloch ahí, pues, también, tal vez tuvo ahí algunas secuelas y por eso es que Sí, se le destapó se le alocó la caca. Sí, se le alborotó. Sí. El doctor Baruch diagnosticó que Bloch sufría de racionalismo mórbido. Él cometió un crimen de lógica realizado en nombre del racionalismo absoluto, tan peligroso como cualquier pasión espontánea. Sin embargo, a pesar del escalofriante diagnóstico, Baruch fue un paciente modelo por los siguientes 30 años que pasó en el psiquiátrico. Nunca más volvió a salir. Su doctor describe su rutina diaria. Cada día, por 40 años, dice el doctor, pero no fueron 40, fueron 30, este hombre se sentó en una mesa en un pequeño pasillo que conducía a la habitación que él ocupaba. Nunca se movía de su posición, excepto para tomar sus comidas hasta la noche. Pasaba tiempo con sus signos algebraicos o matemáticos en trozos de papel, o bien se sumergía en la lectura y anotación de libros de matemáticas cuyo nivel intelectual era el de los grandes especialistas en la materia. A las 6:30 cerraba sus libros, cenaba e inmediatamente regresaba a su habitación. Se acostaba en su cama y se quedaba dormido hasta la mañana siguiente. Mientras otros pacientes solicitaban constantemente que se les diera libertad, él estaba perfectamente feliz de estudiar sus ecuaciones y mantener su correspondencia actualizada. Nunca más volvió a salir. Ese güey estaba haciendo home office, ¿no? Sí, él hizo 30 años de home office. Es cualquier persona ahorita en la pandemia, ¿no? Así se para, se sienta desde que amanece hasta la tarde. Exacto. Acabo ya se va a dormir otra vez, güey. No mames. Sí, exactamente. Bloch no tenía otros intereses más que la matemática y el ajedrez, también era ajedrecista. Cuando le sugerían que podía salir del psiquiátrico, contestaba que la matemática era suficiente para él y no quería irse de allí. El mismo psiquiatra contó que encontraba difícil imaginar que alguien tan encantador, culto y educado pudiera haber cometido
tal acto. O sea, Bloch cuentan las historias que era una persona modelo, así, pues como, Está súper chido. sí, sí, a toda madre. Sí. O sea, ni siquiera tenía delirios ni nada. O sea, él era muy educado, como un profe así, no sé, muy chido. Un día, su hermano menor, Henry, era el que le quedaba, acuérdense que eran tres, George, Sí, y el más chiquito, ¿no? Que ajá, casi no André, George y tuvo. Henry. Un día su hermano menor, Henry, que por cierto vivió en México un tiempo, por la década de los 30, lo visitó y André no dio ningún signo de afecto o bienvenida a su hermano. Sus modos fueron extremadamente fríos y por lo que se sabe fue la única vez que tuvo una visita de un familiar. Sí, o sea, lo mandó a la miércoles con su frialdad El André Ujú. a Henry. ¿Y qué hizo en México? Ya, ya ¿Quién sabe? chismoseando, Yo, ¿no? yo traté de investigar, pero no encontré. Unos terrenos, ¿no? Allá por Sí, Milpalta. de seguro, pues ya ahorita son hoteles o algo así en las Rivieras o yo qué sé. Es el fundador de Le Pan Cuchuyani. No. Exacto. Y gracias a él fue la guerra de los pasteles, ¿no? Sí, ese güey era el pastelero. Sí, exacto. Podríamos pensar que como matemático, Bloch no fue tan sobresaliente, pero nada estaría más lejos de la realidad. Sus áreas de estudio fueron, por mencionar algunas, teoría de las funciones, geometría, teoría de números, ecuaciones algebraicas, cinemática y análisis complejo. Su obra pervive hasta nuestro tiempo gracias a uno, les decía que me encontré estos resultados ahora que estaba de profe en variable compleja, gracias al llamado teorema de Bloch y a la llamada también la constante de Bloch, ¿no? Que por cierto, la constante de Bloch es una... lo que pasa es que, a ver, me voy a poner técnico 2 minutos, ¿no? Que sirva de algo el trimestre que hice. Se supone que hay Ni algunas funciones, desveladas, dice exacto, Miguel. exacto. Hay algunas funciones de variable compleja que crecen en cierto momento, pero están acotadas, ¿no? Están acotadas. Y Bloch demostró que esa cota es una constante multiplicada por otra cosa. Esa constante se le llama constante de Bloch. Y hasta ahorita nadie sabe el valor exacto de la constante de Bloch. O sea, sigue siendo un problema abierto. O sea, sí La era una madre. chingonería ese güey. Todo esto, o sea, todo lo que desarrolló está inscrito dentro de la teoría de las funciones de variable compleja. Entre 1919, bueno, acuérdense que él entró en 1917 Yo al quiero. psiquiátrico con 24 años, ¿eh? Luquero. Entre 1919 y 1927 publicó 7 artículos. Durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial también estuvo internado en el psiquiátrico, publicó bajo los seudónimos de René Vinot y Marcel Segond, porque como ya les dije desde el principio, él era judío, entonces para que no supieran que era judío por su apellido Bloch, ¿no? Que es de origen judío, entonces se cambió el nombre y publicaba artículos con seudónimos, entonces también si ustedes buscan la obra de Bloch, hay que buscar artículos de Ernest Bloch, perdón, de André Bloch y de André René Bloch Vinot y de Marcel Segond. Todo eso es de su son de obra. su autoría. Y además, al final de su vida, publicó un libro junto con otro matemático que se llama Gustave Guillaumin. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí vi el nombre del libro. No es un libro así muy, 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 muy bueno, pero bueno, publicó un libro. Para tener idea de la importancia que tenía en el escenario matemático francés, que en ese tiempo era uno de los más importantes del mundo, o sea, era una... Sí, Ahí se habían juntado la los Meca, genios ¿no? matemáticos, era la meca Sí. de las matemáticas a principios del siglo XX. Baste decir que alternó artículos y correspondencia nada más y nada menos que con Hadamard, con Mittag Leffler, mejor conocido por ser el culpable de que no haya premio Nobel de Matemáticas, que esa también es otra historia que les tenemos que contar, con George Polya, con Henri Cartan, con Mandelbrot y con Valirón. O sea, si esos nombres no les dicen nada, imagínense de nuevo que son como el equipo de Ventaneando, ¿no? Hagan de cuenta que son todo el equipo de Ventaneando, entonces todas eran unas reatas voladoras igual que André Bloch. De hecho, cuenta la historia que Hadamard y Polya
pues le escribían, se carteaban y escribían artículos juntos así por correspondencia y todo, y que le decían, oye, pues te quiero ir a visitar, que le decía, ven a visitarnos, ¿no? Aquí a la universidad, no me acuerdo en qué universidad trabajaban, ven a visitarnos, haces tu año sabático, aquí te damos una cátedra, no sé qué, y André Bloch le contestaba, no te preocupes, mejor tú ven a visitarme, mira, aquí está mi dirección donde yo trabajo, donde hago mi investigación, y cuentan las anécdotas, eso sí es verdad, que Polya y Hadamard fueron, o sea, un día se fueron a París y Hospital fueron allí a la psiquiátrico. dirección y vieron que era un psiquiátrico y ya no quisieron entrar. Pero sí es verdad, porque lo cuentan en las memorias, ¿no? O sea, ¿no creyeron que estuviera ahí o dijeron, no, este carnal está loco? No, o sea, ellos No, fueron o a la sea, dirección que les ajá, había dado este cuate. pero cuando llegaron, ¿qué habrán pensado? O sea, imagínate, yo que llegaron y dijeron, este güey nos choreó, no nos quería ver, o sí dijeron, Más, no, más este bien, güey más está bien ellos, loquito, mejor. exacto. O sea, porque realmente ellos no quisieron entrar a verlo porque sabían que estaba loco. O sea, en ese momento se dieron cuenta que estaba loco, aunque nadie lo sabía, ¿no? O sea, nunca. Y bueno, y no estaba, bueno, sí estaba, bueno, se les botó la canica, ¿no? Ay, Exacto, mató a 3, güey, o sea, no pasa nada más nada, güey, mató o tres sea, personas. se le fue acá unos minutitos, güey, o sea, también no como que, ay, mató a 20, no, güey, fueron 3, güey, o sea, Y eran de su familia, güey, no te sí, metas en pedos o ajenos. sea, o sea, él los conocía mejor que nosotros, güey, o sea, a lo mejor algo le debían, ¿Qué ¿no? tal que sí merecían la muerte? No sabemos. Exacto, güey. Y bueno, el 21 de agosto de 1948, André Bloch fue trasladado al hospital de Saint-Anne para una operación de la que ya no se recuperó. Murió el 11 de octubre de 1948 a la edad de 55 años a causa de leucemia. Y sí hay fotos de él. De hecho, yo solo encontré, me puse a buscar y solo encontré una foto de él, pero era una persona, o sea, usted lo ven y está de traje y no se ve que tenga ningún signo de locura. Y bueno, quiero finalizar este capítulo con unas palabras de otro gran matemático que se llama John Edensor Littlewood, profesor del Trinity College en Cambridge y amigo de Hardy, que, bueno, a mí, Hardy en aquel momento, Hardy es un cuate, también tenemos que hacer el capítulo de él, pero bueno, a ver, así más o menos, Hardy era fue un ganador del premio ¿cómo se llama? Media Fields. Fields. De la medalla Fields, exactamente. Él fue ganador de la medalla Fields. Hardy fue el que trajo a Ramanujan de India a Trinity, a Cambridge, Cambridge y publicaron cosas de teoría de números, se dedicaba a eso, ¿no? O sea, era una chingonería también ellos dos. Pero Littlewood escribe, las matemáticas son una profesión peligrosa. Una proporción significativa de nosotros, los matemáticos, se vuelve loca. Y bueno, este fue el capítulo de un matemático de manicomio, André Bloch. Digo, yo ya no lo conocía, pero está cabrón, ¿no? O sea, él se llevó a otro extremo, ¿no? El de volverse loco por la ciencia. No más, es una locura. O sea, yo cuando estaba escribiendo el capítulo me quedé así de, güey, ¿qué pido con? ¿Cómo es que existe gente así? ¿Qué les pasa? De hecho, bueno, ahora ya entienden por qué estamos ahorita, nuestro fondo, ¿no? De pantalla es el Hospital Esquirol, que es como se llama ahora, el psiquiátrico donde estuvo internado André Bloch. Entonces, venimos al psiquiátrico a contar nuestra historia de... Y nos regresamos. Llegamos, y aquí nos vámonos. quedamos. Sí. Nomás está cabrona, la verdad no conocía su historia y yo creo que sí está dentro de las más bizarras, ¿no? Que hemos contado. O sea, yo cuando leí que ese güey se había echado a 3 miembros de su familia, me quedé, ¿qué pido con esta gente? No, y aparte como la motivación, ¿no? Que, o sea, el decir, no, pues fue por lógica matemática, o sea, no hay por otra, ¿no? O sea, fue una tautología y si se muere, ¿no? Y ya, o sea, y como ellos, o sea, después de ahí como que se enfrascó en su investigación y... Ya, pero además también, o sea, sí te habla que tiene un problema cuando, o sea, cuando ya no sale, ¿no? Tiene una personalidad en la que ya nunca salen 30 años de su misma rutina y
y de no querer salir al mundo ni nada. O sea, su vida eran las matemáticas. O sea, eso le llenaba y yo creo que no era capaz tampoco de aceptar ciertas cosas de la realidad, supongo, ¿no? Porque, pues, No, y que también, por ejemplo, tal vez en este caso sí estamos ante un, que lo tuvieran a tiempo, güey. O sea, imagínate, lo dejan libre, se sigue con la idea de matar y quitar el, el gen, ¿no? El gen maligno y cosas así, güey. Y pues que un asesino en serie, güey. O sea, digo, la historia sería otra, ¿no? Hubiera estado hubiera estado loco más chida contar aún. la del matemático destripador, ¿no? Ya que el destripador Exacto. matemático. Pero, o sea, la verdad, yo creo que estar en la rutina, eso le ayudó mucho a detener como esa idea de seguir matando, ¿no? Porque, por lo que dice, ¿no? De que tú que comenta que él simplemente no acabó su trabajo, ¿no? Sino Ujú. hizo lo que pudo Y ya, y lo ya, o sea, agarraron y ya. y dice, bueno, ya no tengo problema, no voy a seguir intentándolo y nos vemos, ¿no? Pero Sí, sí, Ahí les sí. si dejo lo dos hubieran dejado teoremas. libre, Exacto, exacto. Ahí les dejo dos teoremas, lo checan, se deja de y tarea al pues, lector. Ahorita, exacto, y todavía sigue de ahí tarea nos el lector vemos. porque todavía no sabemos, ¿no? El valor exacto de la constante de blog. Y bueno, la otra que les iba a comentar es, sí, sí, fíjense que en este capítulo hemos hablado, pues, el segundo y tercer capítulo de este podcast fue el matemático buscado por el FBI, John Krasinski, ¿no? No, John Sí, Krasinski no. Ted, sí, ¿no? Ted. Ted Kaczynski. Sí, John John es Krasinski es el de Office, güey, sí. el de The Office, sí. Sí. No. Se No, parecen. Ted Kaczynski. Y hablamos de Cantor, güey. Sí, Y ahorita hablamos de André Bloch. Ahorita no recuerdo si hablamos en algún otro loco. Pero además nosotros sabemos que no son los únicos. O sea, simplemente yo cuando estaba escribiendo esta historia, pues como les dije, o sea, en ese mismo hospital psiquiátrico estuvo otro matemático también, que también es medio famosillo. También en algún sí que ya momento nos contaremos de él, ¿no? uh-huh. Y también otros muchos, por ejemplo, uno muy famoso de Princeton, ¿no? Que también, también hizo, es una chingonería, ¿no? O sea, un montón, bueno, sin ir más lejos, también el que ganó el premio Nobel de Economía, A Nash. John Nash, güey, también, No, y y Tenía delirios de persecución, ¿no? sí, sí, sin ir sí, tan lejos, güey, o sea, ¿cuántos, suena mal, ¿no? Pero ¿cuántos profes no hemos visto que van platicando solos, güey, caminando y van hablando solos, güey? O sea, sí, es verdad. o sea, profes de nosotros, güey, que los Yo, ves y sí están a un paso, ¿no? yo les voy a de- platicar una experiencia de un André Bloch de la UAM, ¿no? Bueno, no sé si mató a alguien o no, pero, fue mi profesor una vez, tampoco voy a decir su nombre, pero una vez, llegamos al salón y todavía no se acababa la otra clase y el profesor estaba parado allí. Y entonces yo me quedé allí pues, cerca, no esperando que terminara el otro profesor. Me acerqué a él y pues como estaba ahí parado, le dije, buenos días, profesor. Y nada más se me quedó viendo así, como que hizo sus ojos al lado y no me contestó. Así como que se puso muy incómodo. No me contestó el güey, o sea, se quedó así nada más viendo al lado, así como de, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me saludaron, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago en esto? Y ya, y nunca me saludó. O ya después de ahí ya nunca lo volví a saludar, güey, pero pues, y nunca lo voy a ver, ¿no? Renunció. Porque en su contrato estaba que no podían entablar conversaciones con él, ¿no? no, sigue ahí. Nah, bueno. No, pero o sea, también con los profes hemos visto que van caminando hacia media explanada, güey, hablando solos y van así como haciendo resultados en su mente, güey, bueno, o sea, no sé, güey, qué bueno que ya no vamos a estudiar Que matemáticas. no estoy loco. Pero Y sí es cierto, o sea, hay una proporción grande, de los matemáticos que terminan locos. de hecho no Sí. existe el podcast, ¿no? Esto es un producto, ¿no? De mi imaginación, güey, ¿no? O sea, Imagínate, ¿no? Así estoy acá. que este podcast en realidad es una terapia grupal, ¿no? Ajá, Así, nos yo estamos acá, imaginando, estamos todos so- esquizofrénicos. todo Soccer Punch, ¿no, güey? Acá nosotros, no, Exacto, sí, exacto. pues suscríbanse, chavos, ¿no? Y acá la gente así, y nada más el doctor, ¿no? Así de, no, dale sus pastillas a estos chavos, ¿no? No mames, estaría chido. Ah. No, Pues este fue el capítulo por cierto, no dijimos, pero es el capítulo 31, si no estoy mal. 32. Ah, 32, 32. 32, 32, capítulo 32. 32. Bueno, chicos, entonces, pues nos vemos la próxima semana. Esperamos que ya ahora sí nos veamos en el set del podcast.
y que ya no estemos enfermos de COVID. Y bueno, sus redes sociales. Bueno, antes que nada también, pues comenten aquí abajo si les han tocado maestros, así que dicen, oye, ¿qué onda con este profe? Me habla solo, ¿no? Cosas así. Acá abajito Me pongan, sigue cuando voy a mi casa. llega con las manos llenas de sangre, ¿no? O sea, pues ahí comenten abajo, si están viendo en YouTube, pues ahí coméntenle qué Si experiencias han no, tenido en ustedes nuestras redes con, sociales, en Instagram, en las publicaciones nos pueden. en Twitter, ahí también pongan, no, yo tuve una vez un profe y así, ya platicaremos de eso. Ya saben que el podcast lo encuentran en todos lados como @ Por por contradictio, contradicción. en YouTube como por contradicción podcast. Compartan este video, denle like, suscríbanse, comenten. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Agradecemos como cada semana que estén aquí con nosotros. Ahí me encuentran en todos lados como Edu, un humano más. A mí A me mí me encuentran en encuentran todos. en- Ay, güey, a ver. No sé, adelante, bebé, adelante. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. Y a mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Por favor, no maten gente. Y si No sí, cuchillen. y si sí, digan que. No, ya dando tips, no es cierto. No. Entregan en la policía, por favor, al menos. No, Bueno, si no, nos vemos la próxima semana. Bye. cuídense mucho.